en Burucuyá, última noche, estamos con Diego Gutiérrez, una figura que nació mediáticamente a partir de la televisión, pero que tiene una larga trayectoria en la música correntina. Diego, ¿cómo te has sentido aquí en Burucuyá? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. La verdad que es un placer estar acá tocando en estos festivales, que son los festivales en donde yo salí. Mis primeros pasos di en estos festivales cuando tenía 15 años más o menos, compitiendo en los festivales que se hacían, los prefestivales, ¿viste? Y bueno, ahora ya un poco más grande, ya cerca de los 30, recorriendo el país, viajando mucho, y bueno, un honor para mí estar acá en el chamamé tradicional como es en Burucuyá. Todos los músicos que queremos venir a tocar acá porque es la meca del chamamé, ¿viste? Está acá, así que... El chamamé tradicional, el bandoneón, que creo que tiene una preeminencia cada vez más importante en el chamamé y en muchas músicas, ¿no? Sí, bueno, en el caso del bandoneón, que Mario de Tránsito, Coco Marola y Saco Abidol, que fueron dos de los 4 más grandes referentes del chamamé, tocaban bandoneón, así que bueno, para mí es un honor tocar un instrumento tan serio, con mucha autoridad y haciendo las cosas con mucho respeto, por supuesto, a los pioneros, y bueno, poniendo una impronta un poco más juvenil, como siempre, dándole un toque gutierresco. El tema de la juventud, hemos hablado con muchísimos músicos y también los organizadores, que la juventud que cada vez viene empujando más en la música del chamamé, ¿eh? Sí, realmente hay muchos jóvenes, ¿viste? El chamamé aparte es un género que es de muy amplio espectro, ¿viste? Tiene muchos estilos, y dentro de sus estilos, a su vez subestilos ya que se van gestando a lo largo del tiempo, y eso está bueno porque es un género que tiene mucha variante, mucha diversidad, muchas formas de tocar, que eso hace rico al género en cuanto a lo rítmico, lo melódico, lo armónico. Eso está bueno. ¿Cómo fue la experiencia de Talento Argentino, donde tuviste una fuerte presencia y desde ahí un despegue importante al país, ¿no? Y bueno, Talento, viste, fue una pantalla en su momento. Yo tenía 23 años más o menos, una pantalla muy fuerte, en un momento en donde por ahí todavía la gente miraba y votaba con mensajes de texto. Por ahí ahora ya es un poco más, ha cambiado porque se ha hecho la televisión un poco más, como te diría, a través de aplicaciones. No es lo mismo que con mensajes de texto, en donde la gente te votaba porque realmente te quería o les gustaba, ¿viste? Entonces fue un gran trampolín para mi carrera, y gracias a eso hoy tengo 2 discos en la calle. Ya hice bastante vueltas en la Argentina, por otros países también, y ahora presentando un disco nuevo en Buenos Aires. Estamos tocando bastante. Te decía que venía de Mar del Plata, que estuvimos tocando ahí en Espacio Clarín, un lugar muy lindo también, y nada, acá en Burucuyá, disfrutando también de la familia que tengo acá un poco cerca. ¿Sos compositor también? ¿Te interesan tus propias creaciones? Sí, compongo en mi disco nuevo, tengo canciones nuevas mías, y también incursiono por ahí en otros géneros que no son específicamente chamamé. También hago por ahí algún tanguito, alguna milonga, ¿viste? Para abrir un poco el mercado también, pero el chamamé es mi fuerte, es lo que mejor me sale y es lo que tengo en lo más profundo del corazón. Hoy la fiesta nacional del chamamé, que es la fiesta de la nación chamamecera, ¿la viviste desde adentro? Sí, por supuesto, estuve el día 26 también, ahí en el festival. Ya hace 6 años que estoy como solista en el festival y bueno, antes integraba otros grupos también. Cuando era más joven toqué en varios grupos conocidos, como Amboé, por ejemplo, Yamandú, con varios grupos, y bueno, ahí me fui formando un carácter también, que ahora creo que recién me estoy encontrando conmigo mismo y estoy sintiéndome un poco más asentado, te diría, en mi carrera, un poco más firme y viviendo de lo que me gusta, que es lo más importante. Bueno, finalmente, proyectos para 2017. Bueno, este año nosotros vamos a ir presentando un disco, que es mi segundo disco. Vamos a hacer teatro ópera, si Dios quiere, para el mes de abril, que cumplo 30 años. Entonces te invitamos. ¿Cómo no? Vamos a estar haciendo teatro ópera, y ahora ya
fines de febrero arrancamos con la prensa de este lugar, que es un lugar un poco más grande que otros teatros comunes que por ahí hacemos, así que nada, los invitamos a todos, la gente de Maipú, ojalá que salga algún toquecito por allá. Nos vamos todos para Maipú, tengo unos amigos en General Guido por ahí también. Bueno, hacemos una putada. En Castelli tengo una tía, no hay problema. Así que, bueno, Diego, lo mejor de lo mejor para tu carrera y bueno, que sea para bien de tuyo en lo personal y en lo profesional y para el chamamé. Muchas gracias a vos por la nota, un saludo grande para la gente de la provincia de Buenos Aires, que sé que es muy chamamecera, gente de campo, gente por ahí. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Hacemos la última y nos vamos. Quiero presentar a los músicos. En el bajo acústico, Matías Franco Mesa de Itaibaté, Corrientes. Fuerte el aplauso para él. En la segunda guitarra vino mi hermano menor, él nació allá en Ituzaingó, provincia de Corrientes, se llama Ariel Gutiérrez. Fuerte el aplauso. Nació en Ituzaingó, Corrientes, también Martín Sena en la primera guitarra, segunda voz. Quiero agradecer al sonido, a la comisión organizadora, a los bailarines de Concepción que se vinieron y bueno, a todos ustedes por venir un lunes hasta sabiendo que mañana hay que trabajar, no como nosotros. Así que bueno, nos vamos. Muchas gracias. Vamos a hacer un temita enganchado. Colombia, la paja brava y amarillo el chororó, que hasta pecho colorado parece haber madrugado despertando el albardón. Y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el canao en la laguna Totora. El ternera que asustado se agota en el corral, una floja en el aire va a pedir a un zapucar. Gaucho rico la balonca, orgullo del Tarahui, estas son las de donde sea del guaraní, y enfermina la patrona, un perurí te ganó, este chacholico bueno, sangre del toro de Aroé. Se lleva todo el cariño, el aplauso
de la gente. Gracias, muchas gracias. Ay.